Imaginen por un momento que caminan a través de una selva tan densa y vibrante que el mundo exterior parece dejar de existir. El aire es pesado, cargado con el perfume de la humedad y el rugido lejano de los monos aulladores. De repente, entre el follaje verde esmeralda, emerge una estructura de piedra tan alta que parece querer tocar el cielo. No es solo una montaña de roca, sino una pirámide esculpida con una precisión que desafía los siglos. Esta es la puerta de entrada al mundo de los mayas, una de las civilizaciones más fascinantes, complejas y malinterpretadas de la historia de la humanidad. Durante siglos sus ciudades permanecieron ocultas bajo el abrazo asfixiante de la selva centroamericana, alimentando mitos sobre su origen y su desaparición. Pero hoy, gracias a la arqueología moderna y el desciframiento de sus textos, estamos logrando descodificar los secretos de un pueblo que no solo observó las estrellas, sino que las comprendió como pocos otros antes de la era moderna. Los mayas no fueron un imperio unificado bajo un solo mando, como lo fueron los romanos o los incas, sino más bien una constelación de ciudades-estado independientes, unidas por una cultura, una religión y una lengua comunes, pero a menudo enfrentadas en guerras sangrientas por el poder y el prestigio. Se extendieron por un territorio vasto y diverso, que hoy abarca el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Desde las tierras altas volcánicas de Guatemala hasta las llanuras calizas de la península de Yucatán, los mayas lograron algo que parecía imposible, construir una civilización urbana de alta densidad en el corazón de una selva tropical. Este entorno, que a primera vista parece hostil para la agricultura a gran escala, fue transformado por su ingenio en un paisaje de campos elevados, canales de riego sofisticados y terrazas que alimentaron a millones de personas. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana y de una capacidad de adaptación que sigue asombrando a los científicos contemporáneos. Para entender realmente a los mayas, debemos sumergirnos en su sistema de escritura, el más avanzado y completo de toda la América precolombina. A diferencia de otros sistemas de la región, los mayas desarrollaron una escritura logosilábica capaz de registrar cada matiz de su lengua hablada. Sus glifos, que adornan estelas de piedra, dinteles de madera y códices de corteza de árbol, no son simples dibujos, sino un código sofisticado que mezcla sonidos y conceptos. Durante mucho tiempo, estos símbolos fueron considerados meros adornos decorativos o representaciones místicas, hasta que investigadores como Yuri Norosov y Tatiana Proskoryakov descifraron la clave. Los mayas escribían su historia, registraron los linajes de sus reyes, sus victorias en la batalla y sus rituales sagrados. Gracias a este logro, hoy podemos poner nombres a sus gobernantes como el Gran Pacal, el Grande de Palenque, y entender que sus pirámides no eran monumentos al vacío, sino libros de piedra que narraban la gloria y el destino de sus pueblos. El intelecto maya alcanzó cumbres asombrosas en el campo de las matemáticas y la astronomía. Fueron una de las pocas culturas antiguas que concibieron el concepto del cero, representándolo con una concha estilizada, lo que les permitió realizar cálculos astronómicos de una precisión increíble con un sistema vigesimal o de base 20. Su obsesión con el tiempo no era solo práctica, sino profundamente religiosa. Para ellos, el tiempo era un ciclo eterno de dioses que cargaban con los días sobre sus espaldas. A través de la observación meticulosa de los cielos desde observatorios como el Caracol en Chichén Itzá, calcularon el ciclo de Venus con un error de apenas unos minutos por siglo y predijeron eclipses solares y lunares con exactitud matemática. Su calendario, compuesto por la interconexión de varios ciclos como el Cholquín de 280 días y el Aab de 30 y 85, es una de las herramientas de medición del tiempo más complejas jamás creadas, diseñada para armonizar la vida humana con los ritmos del cosmos. La arquitectura de las ciudades mayas como Tikal, Copán y Calakmul refleja esta conexión entre la tierra y el cielo. Las pirámides no eran solo templos, sino representaciones de la montaña sagrada, el lugar donde se originó la vida según su mitología. Los templos situados en la cima de estas estructuras eran los puntos de contacto entre el mundo de los vivos y el reino de los dioses y los ancestros. Al subir las empinadas escaleras de una pirámide, el sacerdote o el rey se elevaba por encima del dosel de la selva, acercándose a las deidades celestiales. El diseño de estas ciudades seguía una cosmología precisa,
donde las plazas, las calzadas o Sacbeop y los campos de juego de pelota estaban alineados con eventos astronómicos importantes, como los solsticios o los equinoccios. Cada edificio era una pieza de un rompecabezas sagrado que aseguraba que el orden del universo se mantuviera intacto a pesar del caos de la existencia terrenal. La sociedad maya estaba rígidamente estratificada, con Aikulahau o Señor Divino a la cabeza, quien actuaba como el eje central entre el mundo espiritual y el material. Debajo de él, una élite de nobles, guerreros, escribas y sacerdotes gestionaba los asuntos del Estado, mientras que la gran mayoría de la población consistía en agricultores, artesanos y comerciantes. La vida cotidiana de un ciudadano común estaba profundamente ligada a la tierra y al maíz, que no era solo su alimento básico, sino la sustancia misma de la que, según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, los dioses habían creado a los seres humanos. El mercado era el corazón palpitante de la vida social, donde se intercambiaban granos de cacao, plumas de quetzal, jade y obsidiana. El cacao en particular era tan valioso que se utilizaba como moneda y como una bebida ritual reservada para la élite, a menudo asociada con la sangre y el renacimiento. Hablar de los mayas implica inevitablemente abordar su cosmovisión y sus rituales, muchos de los cuales pueden resultarnos extraños o inquietantes hoy en día. Para los mayas, el universo estaba dividido en 3 niveles: el mundo celestial de 13 cielos, el mundo terrenal y el Xibalbá, un inframundo de 9 niveles gobernado por señores de la muerte. La comunicación con estos reinos requería sacrificios. El autosacrificio de sangre por parte de la nobleza, mediante la perforación de la lengua o las orejas, era visto como una obligación sagrada para nutrir a los dioses y mantener el ciclo de la vida. El juego de pelota, más que un deporte, era un drama cósmico que recreaba la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Los perdedores y a veces los ganadores podían ser sacrificados, un acto que no se realizaba por crueldad, sino por la creencia absoluta de que la sangre humana era la energía necesaria para que el sol volviera a salir cada mañana. Uno de los mayores secretos que los científicos han intentado descodificar durante décadas es el llamado colapso maya del período clásico. Entre los años 800 y 1000 d.C., las grandes ciudades de las tierras bajas del sur, como Tikal y Palenque, fueron abandonadas casi simultáneamente. Las selvas reclamaron las plazas, y los árboles crecieron sobre los templos, ocultándolos del mundo durante 1000 años. ¿Qué sucedió? Comentaréis, ¿y uno, capace des a uno suro? La respuesta no es un evento único, sino una tormenta perfecta de factores. Estudios recientes de sedimentos en lagos y estalagmitas en cuevas sugieren una serie de sequías prolongadas y severas que devastaron la agricultura. Sin embargo, la sequía fue solo el catalizador. La presión demográfica excesiva, la deforestación para construir monumentos y la guerra endémica entre ciudades-estado agotaron los recursos y la paciencia del pueblo. Los reyes, que basaban su autoridad en su capacidad para atraer la lluvia, perdieron su legitimidad cuando los cielos se cerraron, lo que llevó a revueltas sociales y al abandono total de los centros urbanos. Sin embargo, es un error común pensar que los mayas desaparecieron. Lo que colapsó fue un sistema político y una forma de vida urbana en las tierras bajas del sur, pero la cultura se desplazó y se reinventó. En el norte, en la península de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá y más tarde Mayapán florecieron durante varios siglos más, integrando nuevas influencias de otros pueblos de Mesoamérica. Chichén Itzá, con su icónica pirámide de Kukulcán, muestra una mezcla de tradiciones mayas y toltecas, convirtiéndose en un centro de peregrinación y comercio que dominó la región mucho después de que Tikal fuera una ruina olvidada. Los mayas demostraron una capacidad asombrosa para sobrevivir y adaptarse, manteniendo sus tradiciones comerciales y religiosas, incluso cuando las estructuras de poder centralizado se fragmentaron en cacicazgos más pequeños. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un capítulo trágico y violento. A diferencia del imperio azteca, que cayó en un par de años, los mayas ofrecieron una resistencia feroz y prolongada que duró casi 2 siglos.
Las condiciones geográficas de la selva y la falta de un líder central facilitaron una guerra de guerrillas que desgastó a los europeos. Fue durante este periodo que gran parte del conocimiento escrito de los mayas se perdió para siempre. En un acto de celo religioso, figuras como el obispo Diego de Landa ordenaron la quema de miles de códices mayas, considerándolos obras del demonio. Solo 4 de estos libros sobrevivieron, privándonos de una cantidad incalculable de sabiduría histórica, científica y literaria. A pesar de este intento de borrar su memoria, la esencia de los mayas permaneció viva en la tradición oral y en la resistencia silenciosa de sus comunidades. Hoy en día, el legado de los mayas no reside únicamente en las majestuosas ruinas que atraen a millones de turistas, sino en los más de 6 millones de descendientes directos que habitan en la actualidad. Estos mayas modernos hablan más de 30 lenguas diferentes derivadas de la lengua ancestral y mantienen viva una cosmovisión que respeta la naturaleza y los ciclos del tiempo. Sus textiles, llenos de simbolismos que datan de la época prehispánica, y sus prácticas agrícolas tradicionales, como la milpa, son hilos que conectan el presente con un pasado glorioso. La descodificación de los secretos de esta civilización nos enseña que no fueron un pueblo estático o místico, sino una sociedad humana vibrante, capaz de las mayores proezas intelectuales y al mismo tiempo vulnerable a los mismos desafíos ecológicos y sociales que enfrentamos nosotros hoy. Al final del día, los mayas nos dejan una lección profunda sobre la fragilidad y la grandeza de la civilización. Sus ciudades de piedra, ahora silenciosas, nos recuerdan que ninguna construcción humana es eterna, sino vive en armonía con el entorno que la sostiene. Pero su persistencia cultural nos dice que la identidad es más fuerte que la piedra. Los secretos de los mayas se siguen revelando cada vez que un arqueólogo encuentra una nueva estela o un lingüista descifra un glifo olvidado, recordándonos que esta civilización no es un capítulo cerrado en los libros de historia, sino un relato continuo de ingenio, espiritualidad y resistencia. Al mirar hacia las estrellas, tal como ellos lo hicieron, comprendemos que el verdadero secreto de los mayas fue su capacidad para verse a sí mismos no como dueños de la tierra, sino como una parte integral del tejido sagrado del universo, un mensaje que resuena con más fuerza que nunca en nuestra propia era.